colegio le damos mucha importancia a las actividades complementarias, que se llaman así porque son actividades que complementan el esfuerzo que hace nuestro claustro en enseñaros y en educaros, ¿no? Hoy es una de esas ocasiones donde tenemos el privilegio de contar con don José Augusto Domínguez y don Domingo Soriano, que nos van a hablar de un asunto crucial, ¿no? Como es la economía. La economía impregna nuestras vidas desde que nacemos hasta que morimos, y también pues a veces nos da explicaciones a cuestiones incomprensibles, como por ejemplo que países riquísimos como Venezuela y Brasil, una gran parte de su población viva en la pobreza, y otros que no tienen recursos como Holanda o el Reino Unido o incluso Alemania, pues sean líderes mundiales en el ranking económico, ¿no? De todo ello nos van a hablar a ellos, pero antes de empezar voy a ceder la palabra a dos alumnas que van a introduciros como Dios manda desde el punto de vista de vuestro currículum y de vuestra experiencia profesional. Así que no sé quién... Bueno, hola, buenos días. Hoy os voy a presentar a Domingo Soriano, que es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Esta carrera la estudió en la Universidad de Carlos III, que se encuentra en Madrid. Después de 3 años trabajando en la empresa de IBM, decidió cambiar su rumbo profesional y se matriculó en el máster de Periodismo del Mundo. En este diario trabajó como redactor en la sección nacional en 2007 y luego posteriormente en la sección de Economía durante los años de 2008 y 2009. Y luego, por último, decir que desde 2010 es redactor de la sección de Economía de Libertad Digital y también es colaborador en algunos programas de radio. Muchas gracias por venir y tenemos muchas ganas de ver lo que habláis. Y ahora voy a dar paso a Laura. Buenos días. El siguiente participante en nuestra charla de hoy es el señor don José Augusto Domínguez, licenciado en Derecho y máster en Economía en la Escuela Austriaca. Trabaja como coordinador tanto de los programas en el Centro de Estudios Superiores Online de Madrid Manuel Ayau, UOMA, y de las publicaciones en el Instituto Juan de Mariana. Es una institución de naturaleza investigadora que trata temas de diversa índole como política, tecnología o, en este caso, economía. Por favor, con esta decisión. Muchas gracias. Por la introducción. Sí. Muchas gracias por la introducción. Efectivamente, yo soy Domingo Soriano, José Augusto Domínguez. Sí, vamos a hablar de temas económicos. Venimos en representación del Instituto Juan de Mariana. El Instituto Juan de Mariana es una asociación, un instituto que tiene sus objetivos la defensa y la difusión del ideario liberal. Nosotros creemos que las instituciones de una sociedad libre, que hacen a los individuos la libertad, la capacidad del individuo de organizar su vida, de tomar decisiones con libertad y con responsabilidad, que son las dos caras de la moneda. Libertad para tomar decisiones y responsabilidad para asumir las consecuencias, son las claves de una sociedad próspera en general. Hoy vamos a hablar de economía. Nosotros creemos que las sociedades libres son sociedades más ricas, más dinámicas, más prósperas, más ricas. Pero no solo eso, ¿no? Creo que va mucho más allá. El ideario liberal es una cuestión filosófica, también de saber que el control, el punto central se pone en el individuo, en la capacidad de ese individuo de organizar su vida. Y efectivamente, este es el tercer año que venimos. En los 2 primeros años hemos hablado más de temas de economía internacional, ¿no? Algunos yo creo que habéis estado en alguna de esas charlas. Hemos hablado de por qué los países han crecido tanto, ¿no? Estos últimos 2 siglos han sido unos siglos de un crecimiento económico brutal. Muchas de las cosas que tenemos aquí, estos ordenadores, estas instalaciones, lo que vemos en las ciudades en las que vivimos, no era normal. Vosotros habéis debido nacer todos alrededor del año 2000, 2001, 2002, ¿no? Si hubierais nacido en el año 1900, vuestra esperanza, vosotros ahora mismo tenéis una esperanza de vida, para los que habéis nacido hoy, la mayoría vais a llegar a los 100 años. Todos estáis escolarizados como todos los chavales de vuestra edad en España. La renta per cápita en España ahora está en $30.000 más o menos, incluso después de estos años de crisis. Si hubierais nacido 100 años antes, en vez de en el año 2000, alrededor del 2000, en el año 1900, la esperanza de vida de vuestros bisabuelos, probablemente, de mis abuelos, estaba alrededor de los 50, poco más. Mis abuelos vivieron algo más. Mis abuelos, por ejemplo, en Almería eran agricultores, tuvieron que dejar la escuela con 8 o 10 años.
la riqueza de la que ellos disponían y tuvieron que dejar la escuela no porque sus padres fueran malos o que quisieran, no, es que literalmente necesitaban trabajar. Entonces, ¿por qué se ha producido ese crecimiento económico tan enorme en los últimos 200 años? Primero en el mundo occidental, luego se ha ido ampliando. Pues de esto hemos hablado en los últimos años y nosotros defendemos, nosotros creemos que las sociedades, las instituciones de una sociedad libre, el libre comercio, la globalización, el capitalismo, el respeto a los contratos, la posibilidad de una persona de decir voy a montar una empresa, tengo una idea que puede funcionar, que puede hacer mejor la vida de los demás y ser capaz también de aprovechar los frutos de ese trabajo, de esa buena idea, nosotros creemos que son la clave por la que las sociedades han crecido así. Entonces, bueno, esta, digamos, es un poco la filosofía que hay detrás del Instituto Juan de Mariana, defender y difundir este tipo de ideas en el campo económico. Y hoy nos vamos a centrar más en dos cuestiones que tienen más que ver con nuestro día a día. Va a empezar José Augusto con un tema que es ¿por qué las cosas valen lo que valen? Podríamos preguntarnos, ese es el tema. Y luego yo tendré una parte en la que nos vamos a preguntar sobre nuestras finanzas personales, cómo se organizan nuestros gastos y nuestros ingresos a lo largo de la vida. Y luego vamos a tener un rato de debate. Yo quiero que según vayamos hablando, bueno, va a ser bastante interactivo, ¿no? Pero según vayamos hablando nosotros, yo quiero que vayáis pensando en preguntas de todo tipo de economía que os hayáis hecho toda la vida, desde cosas que pues, a lo mejor hay algunas que digo, bueno, esto seguro que es una... No son tonterías. Muchas de esas dudas que tenéis a veces, desde ¿por qué esto vale esto? ¿Por qué? ¿O cómo me puedo organizar yo? ¿O qué implica un ahorro de mes a mes? ¿Realmente eso tendrá consecuencias? Pues todas esas preguntas que os hayáis podido hacer a lo largo de la vida, en el día a día que tenéis, ir pensándolas y luego nosotros queríamos dejar una parte importante para hablarlas con vosotros y debatirlas. Así que empieza José Augusto y a ver si nos explica por qué las cosas valen lo que valen, que hay veces que nosotros llegamos y decimos, pero ¿esto cómo puede ser tan barato? Y lo compras, casi te da la sensación de que estás engañando al de la tienda. Y hay otras veces que dices, pero qué robo, ¿cómo me puede cobrar esto? Pero al final lo compras y estás ahí como enfadado, ¿no? Esto no... Pues vamos a ver si nos explica por qué es. Pues muchas gracias, Domingo. Gracias también a las dos alumnas que nos han presentado. Y efectivamente, vamos a hablar en esta intervención inicial vamos a intentar averiguar por qué las cosas valen lo que al final pagamos por ellas. Pero quiero que de primeras me lo empecéis diciendo vosotros con una serie de ejemplos, a ver si hay algún voluntario, vamos a ir ejemplo a ejemplo. A ver, todo el mundo conoce obviamente, e incluso alguno de vosotros puede que incluso lo tenga, el teléfono iPhone, ¿no? Vamos a ver, ¿alguien tiene un iPhone en concreto? A ver, venga, pues, ¿cómo te llamas? Alberto. ¿Por qué tu iPhone vale lo que pagasteis por él? Hombre, pues yo creo que por marca, ¿no? Al final pagas por algo que se distingue de los demás de una marca y el pasado que lleva. Vale, la marca, bueno, interesante de primeras... Sí, podríamos ir apuntándolo. Lo voy apuntando ya. Vale. La marca. ¿Quién más tenía iPhone? A ver, ¿cómo te llamas? Jesús. ¿Qué otra razón podrías añadir a la marca? Pues no sé, a lo mejor la exclusividad, ¿no? La exclusividad de tener un iPhone. Bien. ¿Algún otro usuario? Y si no, luego preguntamos a los no usuarios que también lo sabrán. La tecnología. La tecnología que tiene, ¿no? Tecnología también. ¿Alguna idea añadida a estas? ¿Algo que se os ocurra? El sistema operativo. Que bueno, sí, que sería un poco con tecnología, sí. ¿Qué? ¿Por ahí qué habéis dicho? ¿Qué seguridad habéis dicho de uso? Bueno, sí, vale, de tecnología, bien, bueno. Vale, vamos a dejar de momento aparcado eso ahí y vamos a poner otro ejemplo de otro bien que todos podemos conocer, como es por ejemplo el de una casa, el de un piso. ¿Por qué un piso vale, pues, y son miles de euros, lo que vale? ¿Alguna idea? Localización. El que sea, sí, bueno, sí, el que sea más o menos metros.
¿Qué más ideas de un piso? Bueno, pues nadie dice pues, algo que suele ser muy típico. Bueno, pues ¿el qué? La orientación. Bueno, orientación sería localización. Sí, pero... O sea, la localización puede ser, por ejemplo, en el centro de Madrid. Bueno, sí, la orientación que sea así, ¿no? Frío, calor, sí. Pero bueno, sí, es verdad, pero... Situación geográfica en sí. general, tanto el espacio como... Sí. Algo muy obvio, muy intuitivo, que sería, nadie lo dice, pues que sería, bueno, Mobiliario. Bueno, sí, lo que trae consigo el piso, ¿no? Lo que puede... Sí, los materiales sería una idea. El tiempo, ¿no? Que lleva a construir el piso, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con esa idea? Que es algo que muy costoso de construir, ¿no? ¿Sí? También si lo compras antes de que esté hecho o después de que esté hecho. O sea, me refiero, muchas veces ponen en venta pisos que todavía no están construidos. Claro, y sí, comprarlo sobre plano, comprarlo ya... Eso puede ser un factor también. La utilidad en cuanto a necesidad personal. La utilidad en cuanto a necesidad personal. Bien. Vale, yo creo que con el piso hemos podido tocar. Y vamos a sacar un tercer ejemplo y también me tenéis que ayudar. Lo que gana una persona, es su salario, no deja de ser también un precio más en el mercado. Entonces, quiero que me ayudéis a determinar por qué un futbolista pues gana tanto dinero. ¿Qué ideas tenéis? Según lo que genera. A ver, aquí salario. Lo que genera. Sí, digamos, ingresos del club, podemos decir, ¿no? ¿Más ideas? La publicidad y todo lo que genera. Sí, bueno, estaría... Bueno, sí... pero bueno, aquí estaríamos... Bueno, la publicidad que genera él o la que genera el club. Bueno, pero eso serían a lo mejor ingresos que no entrarían dentro de su ficha, ¿no? Estoy hablando sí, de lo que le paga la empresa que sería, bueno, como cualquier empresa paga a un trabajador, pues un club de fútbol paga a sus trabajadores. Más cuestiones que justifiquen o que expliquen el salario de un futbolista. ¿El esfuerzo físico? El esfuerzo físico, muy interesante que apuntéis eso. Sí, esto está muy bien para... Esa idea, estáis, me imagino, todos de acuerdo, ¿no? Con esa idea. Por ser equipos masculinos. Equipos masculinos. O sea, la idea de que... No, interesante que se ponga esto sobre la mesa, la idea de que los hombres ganan más que las mujeres, ¿no? Bien. Bien. Vamos, yo creo que se han apuntado cuestiones interesantes. ¿Alguna idea más respecto al futbolista? Junto con el esfuerzo así, más o menos parecido, podríamos poner probablemente el talento, ¿no? La dificultad, el hecho de que un futbolista de primera división hace cosas que pues nosotros no sabemos hacer. Podríamos decir exacto. Talento, así en general. Iría unido un poco al esfuerzo físico. También tiene una capacidad física, atlética que no es normal. Sí, esto es interesante porque esto es un poco la idea, que yo creo que todos la podemos entender muy fácilmente, la idea de algo único, ¿no? Que la tienen muy pocas personas y al final futbolistas de élite pueden ser unos pocos centenares en España. Y bueno, estáis de acuerdo, ¿no? Con prácticamente todo lo que se ha apuntado. ¿Alguien tendría alguna objeción a algo de lo que se ha señalado? El esfuerzo físico, que no tiene por qué. O sea, hay jugadores que hacen mucho menos esfuerzo físico o deportes en los que requieren menos esfuerzo físico o más y cobran menos o más, ¿sabes? Sí, bueno, pero aquí estamos hablando de un futbolista, bueno, y realmente un futbolista sí tiene que estar físicamente bien, sí tiene que cuidarse, llevar a cabo una alimentación, unos entrenamientos, que eso, bueno, de alguna manera puede justificar, ¿no? el salario. Pues
todo eso está muy bien, se han apuntado cuestiones que van en la buena dirección y otras que, aunque son muy intuitivas, van en la dirección correcta, y es lo que yo quería desmontar en los siguientes minutos y intentar haceros ver cuál es la razón de que las cosas valgan lo que valen. Y es que lo primero que os quería decir pues, es una cuestión que puede parecer una obviedad, pero que no todos los economistas la tienen presente, y es, en mi opinión, una de las claves para entender la economía. Y es que el ser humano actúa. Cualquiera de nosotros tomamos permanentemente decisiones, y tomamos decisiones para mejorar la posición que previamente tenemos, porque si no, no la tomaríamos y nos quedaríamos igual. Para mejorarla, o al menos para no empeorar como estamos. Bebemos y comemos porque si no nos moriríamos. O un domingo por la tarde, para no aburrirnos y pasar una tarde entretenida, pues tomamos la decisión de poder ver una serie o ir a jugar un partido de baloncesto. Siempre para mejorar una situación previa, al menos desde nuestro punto de vista. Pues, subjetivamente creemos que estamos mejorando, pues vosotros, bueno, ahora a lo mejor estáis aquí en un colegio porque estáis obligados, pero bueno, el día de mañana, a la hora de estudiar en la universidad, pues preferís y valoráis el tener una formación muy adecuada para el día de mañana, y entonces actuando lleváis a cabo pues, los estudios de turno, ¿no? Eso hay que tenerlo siempre presente. Entonces actuamos buscando una serie de fines que nosotros los valoramos de manera subjetiva, y cada persona tiene unos fines que los fines son al final objetivos que buscamos para mejorar nuestra situación. O sea, hasta ahí todos de acuerdo. Y para lograr esos objetivos, esos fines, necesitamos unos medios que nos sean útiles para lograr tal fin. Si lo que queremos es ver una serie de Netflix por un domingo por la tarde, de nada nos va a valer un balón de baloncesto. Necesitaremos una televisión que nos permita ver la serie, y viceversa. Si queremos jugar un partido de baloncesto, la televisión no nos va a ser útil, y lo que necesitaremos es un balón y una cancha. Entonces, esta idea es fundamental, la de los medios, porque al final los medios, que esto puede sonar así como un lenguaje económico y que no se entienda del todo, pero al final los medios son los bienes que tenemos, lo que compramos y que nos permite alcanzar esos fines que decía. Y a la hora de que nosotros esos medios nos resulten útiles, va a ser importante la idea de que, ya digo, se satisfagan esos fines. ¿Y quién es la institución o las personas que nos ponen a nuestra disposición los medios que compramos? ¿Quiénes producen las cosas? Depende de la empresa. No, pero bueno, sí, el empresario, ¿no? Bien, las empresas, los empresarios. Los empresarios al final lo que hacen es relacionar lo que valora la gente, estos fines que decíamos en un principio, con los factores productivos que hay, que permiten producir esos bienes. Entonces, la idea del bien va a estar siempre relacionada con la valoración que nosotros hagamos de los fines que buscamos. Esto puede parecer muy enrevesado, pero se entiende muy bien. O sea, las cuestiones valen, o sea, las cosas valen porque nosotros valoramos la utilidad que tienen para satisfacer nuestros fines. Entonces, el empresario al final lo que hace es, por ejemplo, poníamos en un principio el caso del iPhone. El empresario lo que hace es ver si ese producto que está fabricando va a ser útil a la gente, y la gente lo va a valorar, y la gente va a estar dispuesta a pagar mucho por él. Y una vez que determina el precio que la gente cree que va a pagar, es cuando en el momento en el que se van a determinar los costes en los que va a incurrir el empresario. Es decir, que primero es la idea del precio que el empresario va a fijar, y luego van a seguir los costes en los que el empresario va a poder incurrir
a la hora de fabricar ese bien. Entonces, y uno de los costes de la fabricación de cualquier bien son los costes salariales. Entonces, el precio que se va a pagar por un bien va a determinar cuántos van a ser los salarios o en qué escala van a estar los salarios que van a necesitarse para producir ese bien. Con el caso, por ejemplo, del futbolista, la idea es que un club sabe que sus entradas en el campo y sobre todo los derechos de televisión son muy valorados. Hay muchísima gente dispuesta a sentarse a ver la televisión de su equipo, eso genera una serie de publicidad y se van a pagar unos contratos televisivos muy altos por ver a ese determinado club. Y como sabe eso, que va a poder cobrar mucho dinero de contratos de televisión y de los abonos por ir al campo y del merchandising y todo esto, puede pagar unos salarios muy altos a los futbolistas. Es primero el precio que va a cobrar el empresario y luego le va a seguir los costes en los que va a poder incurrir para permitir producir ese bien. En este caso, el fútbol es un bien de ocio, están produciendo los clubes bienes económicos en ese sentido, ¿no? Permitir que la gente se lo pase bien viendo a su equipo. Pero esta es la idea fundamental con la que os tenéis que quedar, que son los precios los que determinan los costes. Y esto es porque la utilidad de las cosas, o sea, una cosa es más útil porque permite satisfacer una valoración, o sea, un fin, ¿no? Las cosas más útiles van a costar más y las menos útiles menos. Entonces, las valoraciones de los fines van a determinar la utilidad de las cosas. Esto, como hemos dicho, la utilidad va a determinar a su vez el precio del producto y el precio va a determinar los costes. Esa es la línea que debéis seguir a la hora de explicar por qué las cosas valen lo que valen. Y si al acabar esta charla os queda claro eso, y perdón por la insistencia, pero es que es algo que quizá no es muy intuitivo, pero una vez que te lo explican bien, ya uno se queda con esa idea, es que los precios van a determinar los costes. Y esto tiene implicaciones muy importantes, más allá de determinar por qué las cosas valen lo que valen. Tienen implicaciones, todo esto que estamos comentando, de que nosotros actuamos movidos por fines que perseguimos, y una es la idea de que cualquier intercambio que se realice, siempre que sea un intercambio libre, obviamente, las dos partes mejoran. ¿Por qué mejoran las dos partes? ¿Quién lo sabría explicar? Porque cuando hay un intercambio, cuando se vende algo, cuando se vende y se compra algo, las dos partes salen ganando. El empresario gana y el que lo compra también porque tiene que ir bien. Sí, pero eso sería un poco la consecuencia. Pero la causa, y está relacionado con lo que hemos explicado en un primer momento, de la acción, de la idea de acción. Por ejemplo, os habíamos dicho que trajerais todos el libro. Habéis traído todos el mismo libro, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, más o menos. Por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? ¿Yo? Sí. Nastia. Nastia. Es el libro de Matemáticas 1. Te lo compramos José y yo por 50 euros. ¿Nos lo vendes? Sí, claro. Eso está bien, nos lo vendes. Entonces, a ver, lo que está, yo creo que por aquí vamos. Entonces, ¿quién creéis que sale ganando? Yo le pago 50 euros a Nastia por su libro de matemáticas. ¿Quién creéis que sale ganando en ese intercambio? Claro, esta es justo la idea que yo os quería presentar. Sí, sale ganando y yo no salgo ganando. Pero entonces yo ¿por qué le pago 50 euros por ese libro? Pudiendo no pagárselo. Claro, entonces ¿por qué cuando hay un intercambio las dos partes salen ganando? ¿Por qué? Bueno, claro, exacto, habéis llegado a una conclusión muy bueno, a la acertada. Si alguien libremente decide pagar algo por un libro, que a lo mejor vosotros creéis que no, pero hemos dicho en un primer momento que los fines que persiguen las personas son subjetivos. No hay una lista, no hay un boletín que salga diciendo cuáles son los fines adecuados, sino que cada uno tiene unos. Si yo
le doy 50 euros por ese libro, es que yo lo estoy valorando pues por lo que sea. A lo mejor he visto ahí un dibujo antes de entrar ella que me parece que puede tener un valor increíble y acepto pagar ese libro. Pero es que si no saliese ganando yo al hacer este intercambio, si no saliese ganando, al darle yo, renunciar a mis 50 euros y que ella me dé ese libro, es que no lo haría, simplemente. Entonces, cualquier intercambio que existe en el mundo y cualquier intercambio que podáis concebir, si es libre, si nadie de las partes está forzada a hacerlo, va a ser un intercambio en el que las dos partes salen ganando, porque si no, no lo harían. Esto también siempre que os quede claro. Por tanto, y esto lo hilo con otra cuestión importante, otra implicación de todo esto que estamos comentando, no existe la idea de precios justos ni de salarios justos. No se puede hablar de que esto es justo, no, solo es justo aquello que se lleva a cabo de manera libre. Un salario, un precio, es justo si las dos partes han aceptado llevar a cabo esa transacción. Esto incluso en casos que a lo mejor así a priori os pueden parecer un poco chocantes, como lo que se puede pagar, los salarios que puede pagar una multinacional en un país del tercer mundo, ¿no? Que os pueden parecer así a priori ridículamente bajos. Pero ¿por qué creéis que esa persona de ese país acepta cobrar ese dinero a cambio de fabricar una camiseta? Sí, lo necesita, pero ¿y a ti te parece que es un salario que no es justo? Pero no tiene alternativa, ¿no? ¿Hueso o...? En su país estará como bien... No, espera. No, bueno, claro, pero su alternativa tenemos que entender que es peor que ir a trabajar. Entonces, con ese intercambio ella sale ganando, esa persona. ¿Eso queda claro? ¿Qué comentabais por ahí detrás? Hay que, por ejemplo, en un país subdesarrollado, o sea, el tercer mundo, cobrar menos al final es, a ver, ¿cómo digo? Una barra de pan aquí te cuesta €1, allá a lo mejor te cuesta 30 céntimos, entonces ganar una tercera parte no es tan bajo el salario. Sí, bueno, esa es otra cuestión interesante, claro, que un salario es bajo a lo mejor desde nuestra perspectiva, pero allí no es tan bajo. Pero incluso aunque lo fuera, si esa persona está aceptando trabajar por ese dinero, es que la alternativa que tenía era peor y desde luego la multinacional no tiene la culpa de que las alternativas que esa persona tiene en ese país del tercer mundo sean peores que cobrar ese salario que nos puede parecer bajo a nosotros. Luego, hay una idea también en todo esto de los precios, que es la idea que, no sé si se ha llegado a apuntar, de la escasez, sí, bueno, que sería un poco... Localización, sí, probablemente localización, exclusividad. Sí, quizás tal. Sí, que es muy típica a la hora de explicar los precios, ¿no? Es decir, que algo sea muy escaso, ¿no? Eso lo habéis pensado alguna vez, que algo cuesta mucho porque es muy escaso. Nadie tiene otra cosa parecida y entonces se acepta pagar mucho por ello. Pues esto no es una buena explicación, es una explicación incorrecta de por qué algo vale eso, porque, por ejemplo, si yo, que soy nefasto en manualidades, me dedico a comprar una serie de materiales para hacer una escultura, me sale un churro absoluto. Es una cosa única en el mundo, nadie tiene una escultura así. Me ha costado mucho tiempo hacerla, y he invertido mucho dinero en hacerla, ¿no? Pero, y es escasa, no hay ninguna escultura igual. ¿Eso qué valor puede tener en el mercado? Depende de lo que quieran pagar por ¿Pero ello. qué creéis que van a pagar por eso? Muy poco, ¿no? Hay gente que paga por cosas peores. Sí, pero bueno, que en principio me pagarían, bueno, no me cubrirían ni los costes ni de lejos. Con lo cual, esto es un ejemplo para desmontar un poco la idea de la escasez, que algo sea escaso no implica nada. Y es volver a lo del principio, es la idea de que para que algo valga mucho, o las cosas valen lo que valen, porque la gente las valora en alta estima. Con estos ejemplos que hemos puesto,
yo tenía pensado sacaros contraejemplos para también de alguna manera desmontar alguna de las cuestiones que habéis apuntado. Esos contraejemplos, por ejemplo, serían en el caso del piso. Os he puesto el ejemplo de un piso en general, pero si nos vamos a casos concretos, por ejemplo, los que habéis dicho por los materiales o el tiempo de elaborar, de construir un piso. Pensad un piso en mitad de la nada, en Castilla, que no hay absolutamente nada en kilómetros a la redonda, y un piso en el barrio de Salamanca, en Madrid. Probablemente el tiempo y el material sean los mismos. Todo, en realidad. Todo, sí, bueno. Es muy parecido. El momento de compra, eso que sí. hemos dicho, el espacio probablemente sí. sea más grande el piso en Castilla, los materiales no va a haber mucha diferencia en los precios, y es que igual, solo sí. esto... Sí. Solo es la localización, pero no es porque sea la localización que sea algo que explique per se el que una cosa valga más que otra. La localización es porque subjetivamente la gente valora más una localización en el barrio de Salamanca que en una llanura de Castilla. Y ese piso puede valer 10.000 euros en Castilla y en el barrio de Salamanca pues medio millón. Pero eso podría cambiar. Si la gente dentro de unos años pasase a valorar más vivir en Castilla y no quisiese vivir en Madrid, las cosas cambiarían. O sea, no hay nada dado, no hay nada fijado. En el mercado, como todo depende de las valoraciones que hace la gente, nada está dado y cada día nos enfrentamos a situaciones distintas en función de las preferencias de los consumidores, que son los que le marcan al empresario cuáles son los precios que va a poder poniendo. Aquí, a mí me gustaría hacer un apunte, porque todo lo que está diciendo José Augusto, en la perspectiva clásica que nosotros tenemos de los costes de hacer un piso son muy parecidos. Muchas veces nosotros pensamos, las cosas cuestan o las cosas valen, el precio viene determinado por lo que cuesta hacerlas. Y este es un ejemplo muy bueno porque vemos que hacer una casa en mitad de Castilla no va a ser, dice, no, bueno, a lo mejor allí los obreros cobran un poco menos que en Madrid, pero no va a ser mucho más barato. Es decir, en realidad los costes clásicos que nosotros tenemos, materiales, no sé qué, van a ser parecidos. La diferencia es el valor subjetivo que nosotros le damos por cosas que pueden, a lo mejor en un momento dado pensamos, pues qué absurdo, pues es absurdo que puede parecernos, no lo es en realidad, mucha gente que valora esto. Igual que aquí hacer un iPhone respecto a hacer un móvil chino, no hay tanta diferencia en costes. Sin embargo, nosotros valoramos cosas, la marca, la exclusividad, esas pequeñas aplicaciones que uno tiene y el otro no, que a lo mejor son pocas, pero esas ya marcan la diferencia. Entonces ese concepto del valor subjetivo es muy, muy interesante. Sí, con los iPhone, como dice Domingo, exactamente, un móvil, un Huawei, probablemente haga exactamente lo mismo y puede costar un tercio o un cuarto que un iPhone, pero la gente... Aquí no está valorando, no es valorar el hecho de hablar por el móvil, porque los dos permiten hablar o navegar o escribir por WhatsApp, sino está valorando pues justo eso que habéis apuntado. Valora esa exclusividad del iPhone frente a la exclusividad que pueda dar Huawei, pero es un valor subjetivo que puede cambiar, ¿no? O sea, no es algo dado, en ningún sitio está escrito que el iPhone es exclusivo y Huawei no, puede cambiar. Dentro de unos años Apple puede dejar de tener ese marchamo de exclusividad y arruinarse. O sea, no hay nada fijado que vaya a hacer que esto siga siendo siempre igual. Hay que luchar en cada momento por que los gustos del consumidor se vean satisfechos. Y con la idea del futbolista, es también muy buen ejemplo. Esto me lo comentaba Domingo, por ejemplo, poner el contraejemplo de un equipo de rugby. Que es un deporte muy parecido al fútbol en cuanto a esfuerzo físico, por ejemplo, también son hombres, o comparando un equipo de rugby masculino con un equipo de fútbol masculino. ¿Y por qué gana mucho menos dinero un jugador de rugby que un futbolista de primera división? Comparando la élite del rugby, que también hay Champions League y todo, con la élite del fútbol. ¿Por qué? Generan menos ingresos al club. Sí, pero bueno, eso sería como consecuencia. Pero la idea que estamos aquí exponiendo es que la gente valora más sentarse a ver un partido de fútbol, o hay mucha más gente dispuesta a ver un partido de fútbol
y la publicidad que eso genera y por tanto un contrato de televisión muy alto y no por el rugby, que son pocos los seguidores, ¿no? Entonces es la valoración de la gente, hay mucha más gente dispuesta a sentarse a ver al Real Madrid que al mejor equipo de rugby que haya en Europa, que no sé cuál es. Entonces, esa es la cuestión. Y el esfuerzo del jugador de rugby es el mismo, o incluso puede que hasta mayor que el de un futbolista, pero cobra mucho menos solo por eso. Y esto, bueno, puede parecer justo o injusto, pero la cuestión es que la gente libremente valora más al futbolista. No sé si quería apuntar algo. Ah, vale. No, y luego, bueno, como también se ha señalado, y esto creo que también puede ser importante, ¿cómo te llamas? Claudia. Claudia ha señalado, bueno, pues la idea de que los hombres ganan más que las mujeres y tal, que es un poco la idea de la brecha salarial, que todos habréis oído hablar de ella, ¿no? Esto viene muy a cuento de todo esto que estamos comentando. A ver, un voluntario para que nos hable de qué es la idea de brecha salarial. Tú misma, Claudia. Pues, a ver, tampoco es la diferencia de salarios entre los hombres y las mujeres y que es notable. Bien. Por ejemplo, sí, aquí se vería con el caso de un equipo de fútbol femenino, ¿no? Comparado a lo que gana, que esto creo que es una jugadora holandesa, me parece, la mejor jugadora de fútbol femenino que hay en la actualidad, comparado con lo que gana el mejor futbolista masculino, ¿no? Es pues una barbaridad, pues a lo mejor gana bien, no está mal, pero comparado con el mejor de fútbol, bien, pero puede haber esta diferencia, pero ¿por qué ocurre, por qué se da esa circunstancia? Según lo que hemos estado explicando ahora. ¿Quién sabría explicarlo? Lo mismo, ¿no? La gente interesa más el fútbol masculino que el femenino. Claro, y eso, bueno, pues puede ser una cuestión que puede parecer bien o mal, pero es la realidad. Y no se puede luchar contra las preferencias de la gente. Toda la gente no le puedes obligar a que le pase a gustar más el fútbol femenino y deje de ver el fútbol masculino, ¿no? O sea, entonces, esas preferencias de la gente, ese valor que da a ver un partido de fútbol masculino más que un partido de fútbol femenino, por las razones que sean, es lo que explican que un futbolista gane más que una mujer, pero no son otro tipo de razones de heteropatriarcados ni cosas así, ¿no? Son razones de tipo económico que estamos comentando aquí y que me gustaría que al acabar esta charla pues, os quedaran bien grabadas. Vale, pues sí, yo creo que estamos llegando ya al fin de esta intervención sobre el valor de las cosas y vamos a dar paso ahora a la intervención de Domingo. Bien, a ver, ¿hay alguien aquí que trabaje no solo en el colegio, sino que trabaje para una remuneración? ¿Alguien trabaja? Yo he trabajado. Tú has trabajado. Yo no trabajaba con vuestra edad, no os sintáis que decir, este tipo llega aquí ahora y nos cuenta. Yo a vuestra edad no trabajaba, así que solo con que haya uno ya me ganáis. ¿Alguien trabaja por allí? Muy bien. Ayudando, bien. ¿Alguien aquí ahorra algo? ¿Alguien tiene algún tipo de instrumento financiero, por así decirlo, de ahorro? Por allí. ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo? Enrique. ¿Tú cómo ahorras? ¿Tienes una cuenta? ¿Tienes...? Tengo una cuenta en el banco y vas metiendo ahí dinero. ¿Alguien más tiene una cuenta? ¿Tiene un fondo? ¿Tiene algún...? ¿Cómo? Tengo cuenta, pero... Tú tienes una cuenta. Te dan y lo vas sacando de la cuenta, no es que vayas ahorrando ahí poco a poco. No, o sea, lo que me dan en cumpleaños, no sé sea, ah, lo que te dan en cumpleaños, perfecto. Yo a vuestra edad no tenía, así que ya me vais ganando. Nastia, te llamabas, tú también tienes una cuenta donde pone, bueno, tenemos unos cuantos, ya en esta clase a mí me ganáis respecto a lo que yo hacía a vuestra edad. Pues bueno, así que, y ahora la pregunta, a ver, la más polémica, ¿quién se atreve a responderme? A ver, por ejemplo, tú, que eres quien me ha presentado, te tengo que... ¿Cuánto gastas tú cada mes? Uf, pero es un tema ahí polémico, ahí vamos ahí, más o menos. A ver, tú dime una cifra. La pregunta es ¿cuánto gastas tú al mes?
Sí, en realidad yo quiero ir al final del todo. Ven, yo pensaba que tú me ibas a decir 100 euros, yo te iba a decir, no, pero eso es solo tus gastos, yo digo en general. O sea, mi pregunta final es ¿cuánto cuestas tú, cuánto cuesta tu vida cada mes? Alrededor de 1.000 euros. 1.000. Colegio, sanidad. Vale, yo sabía que esto iba a generar aquí un poco de polémica. ¿Alguien más tiene una cifra? ¿Alguien cree que... ¿Cómo te llamabas? Que no te había preguntado. Lucía. ¿Cree que Lucía es muy gastona o cree que es austera? Más o menos nos manejamos ahí. Yo creo que más. ¿Tú crees que más? ¿Tú crees que cuestas más? Mucho más. ¿Mucho más crees que cuestas? ¿Cuánto crees que gastas tú al cabo del mes? En gasolina ya se te va bastante. Luego el colegio, luego el agua, la comida, la electricidad. Vale, venga, dame tú una cifra. Ropa, echaré 2.000. ¿2.000? ¿Cómo te llamas? Raúl. 2.000 nos dice Raúl. Vale, venga. Vamos, a ver, esta es una cuenta complicada, ¿eh? Esta es una cuenta complicada. Yo cuando tenía vuestra edad no la había hecho. No lo había hecho. Mira, yo soy padre de 2 niños, uno de 5 años. No te preocupes. Yo soy padre de 2 niños, uno de 5 años y uno de 1, y yo más o menos llevo ahí mis cuentas, desde que me casé con mi mujer, pues llevamos ahí las cuentas entre los dos, y más o menos, esto es más o menos, cada uno de mis hijos nos ha supuesto a nosotros, son más pequeños que vosotros, algunas cosas gastan menos, porque pues, probablemente en ropa, en salir, pues no gastan, pero también tienen otro tipo de gastos. Pues yo tengo, pues yo qué sé, la niña va a la guardería, tenemos que tener una persona que nos ayuda por las tardes para cuidarlos, que con vosotros no estaría ese gasto. A mí mis hijos, más o menos, en ese presupuesto familiar que yo tengo, yo estoy más cerca de Lucía, más bien, pero bueno, a lo mejor es que nosotros somos austeros y no sé, yo estoy más bien cerca, pero entonces, vamos a contar 1.000 euros, yo voy a contar, lo voy a hacer con los dos, 1.000 euros y 2.000, que son 2 cifras redondas que no están mal. Entonces, ¿vosotros habéis nacido alrededor del año 2000? ¿Tenéis 16, 17 años? Bien, entonces 1.000 euros al mes por 12 meses por 17 años. 17 por 12 creo que son 204 meses tenéis vosotros de vida, con lo cual Lucía le ha costado a sus padres 204.000 euros. No sé si... ¿Y cómo te llamas? Raúl, es verdad. Raúl piensa que el doble. Entonces, yo no sé si vosotros habéis hecho esta cuenta alguna vez, si vosotros os la habéis imaginado, esto, alguna vez. A ver, tampoco, vamos a ver, esto es... Yo no lo había hecho, yo con vuestra edad no había hecho esta cuenta, ¿eh? Tampoco, esto es un poco una broma, un inicio del juego para que vayamos pensando un poco en algunas cosas que vamos a ver ahora. Yo creo que vuestros padres tampoco se la han hecho, ¿eh? No sé, a lo mejor luego esta tarde cuando lleguéis a vuestra casa decís, oye papá, ¿qué te podías haber comprado con 200.000 euros? A lo mejor una pregunta polémica, tu padre dice, ostras, si me lo planteo en esos términos, pues bueno, yo... Solo con que hoy lleguéis a casa y veáis a vuestros padres con una mirada un poco diferente, yo ya me quedaría contento, ya el objetivo de la jornada estaría cubierto. Que digáis, a todas las cosas que han renunciado mis padres. Yo, de hecho, mi cuenta sale peor, porque yo estudié en la universidad, yo me fui de casa con 27, 28 años, mi cuenta se iría mucho más arriba. Con lo cual, y probablemente en los últimos años de universidad uno va gastando incluso más, ¿no? Pero bueno, no, es decir, a ver, nadie se hace estas cuentas, sí que un poco reflexionar, oye, pues lo que cuesta la vida, son cifras realistas, ¿eh? Yo creo que son cifras, yo creo que esta es un poco elevada, pero depende, puede haber familias que tengan gastos más altos y yo que sé, a lo mejor chavales que de repente pues, sus padres pueden y tienen pues desde muchas actividades extraescolares, deportes, viajes al extranjero y tampoco es una cifra desaforada, ni mucho menos, alrededor de 2.000. Esta es una cifra y luego habría que hacer, pues eso, la casa, pues la hipoteca de mi padre, no sé qué. Entonces, pero son cifras realistas, no. Yo lo que quiero poner esto, aparte de, como ya digo, para que esta tarde, cuando veáis a vuestros padres, que en vez de enfadaros con ellos, como todas las tardes, digáis, oye, mira, esto, hay un puntito ahí de decir, mira, papá, incluso que os sentéis con ellos y les digáis, fijaos lo que nos han dicho y somos conscientes, la de arriba la voy a dejar. Somos conscientes de que estas cosas cuestan y cuestan mucho, pagar 1.000 euros, porque además a lo mejor no sois hijos únicos, tenéis hermanos, pues multiplicad eso por 2, lo que cuesta cada mes no es fácil, ¿no? Yo como padre,
un poco de reflexión. Pero no, yo lo que quiero decir es que, en general, un poco todo esto, este juego, viene porque, en general, la línea de los gastos de una persona, yo decía antes mis hijos, luego vosotros, no es muy diferente, ¿no? Normalmente, pues uno nace, estos son los gastos, ¿no? Lo vamos a poner aquí, gastos. En general, los gastos, pues bueno, probablemente sí, cuando somos jóvenes, aquí podríamos decir 18 o 20 años, pues suben un poco, se mantienen por aquí, y luego cuando somos mayores caen ligeramente, pero es bastante estable, ¿no? Normalmente, digo, puede haber todo tipo de circunstancias, pero la línea de gastos de una persona suele ir por ahí. Sin embargo, la línea de los ingresos es 0, hasta aquí, incluso más, he puesto ahí 18, pues hasta aquí. Luego de repente aquí empieza a subir, nos colocamos de becarios, no sé qué, vamos. Luego normalmente a los 30, 35 se dispara. Normalmente, si uno tiene suerte, el mercado laboral se mantiene muy alta. Y luego suele tener un bajón aquí, si estos son 65, 70 años, cuando uno se jubila, no tanto, no a 0, ¿no? Porque tiene pensión, no sé qué, y se mantiene. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Un poco lo que a mí sí que me gustaría. Nosotros, a lo largo, esto nos pasa a todos, un poco el ciclo de la vida, digamos, de ingresos y gastos va más o menos así. Entonces nosotros, durante esta época de nuestra vida, alguien tiene que cubrir esta diferencia, que son esos 1.000 euros al mes, pues la cubren nuestros padres. Nadie se plantea una familia en términos monetarios, pero sí que un poco todos tenemos, pues lo sabemos, ¿no? Que nosotros, cuando vosotros estéis aquí con 35 o 40 años, seréis los que tengáis que cubrir esa parte de vuestros hijos, o incluso la de vuestros padres, a lo mejor en un momento dado, así es como actúan las familias normalmente. Pues en un momento dado, cuando los padres necesitan dinero, cuando son más mayores y tienen menos, entonces para eso están los hijos, ¿no? Y pues normalmente aquí tú tienes un sobre, tú ganas más de lo que gastas. Pero no solo eso, también tenemos, si nosotros dibujáramos, que no dibujo muy bien, pero bueno, nosotros a lo mejor aquí, de repente quieres comprarte una casa, y esa casa vale 500.000 euros, 500.000 euros. Y entonces tú dices, ¿cómo me voy a comprar una casa? Yo en ningún mes, no hay ningún momento en mi vida que yo gane 500.000 euros para comprarme una casa, que puede ser un precio más o menos razonable aquí en Pozuelo, incluso a lo mejor más. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues le pides al banco que te preste todo este dinero y luego esta barra la ponemos así, digamos horizontal esta barra, y le vamos pagando poquito a poquito al mes al banco, ¿no? Entonces, un poco la idea es que nuestros gastos no varían tanto y nuestros ingresos sí que varían mucho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para intentar que esa desproporción enorme en esas, digamos, estas líneas de ingresos que varían tanto, que van arriba y abajo, se mantenga, o sea, digamos, lo equilibremos con los gastos? Esa es un poco la idea de lo que a mí me gustaría, ¿no? Un poco, ¿qué instrumentos, qué podríamos hacer nosotros para intentar equilibrar más, digamos, la parte de los ingresos y que vaya más acompasada con la de los gastos dentro de nuestros límites? Entonces, ¿a vosotros qué se os ocurre? Preguntaba antes por quién trabaja, quién ahorra, inversión. Un poco la idea es, la segundo, en esas ideas que a mí me gustaría transmitir hoy, la primera es esta, la que os decía, mirar a vuestros padres un poco diferente esta tarde. La segunda es el tema del ahorro y la inversión. Es decir, esta segunda parte de la charla yo quiero que esté centrada en eso, en ahorro, inversión, es decir, cómo nosotros nos preparamos hacia el futuro para intentar equilibrar nuestra línea de ingresos y gastos y que esté más acompasada. Entonces, un poco el mensaje que a mí me gustaría transmitir es, esto es una cosa personal de cada uno de nosotros, familiar, en el caso uno se casa, pues ya suele ser una cuestión familiar, ¿no? De, oye, el equipo, por así decirlo, familiar, pues decir, oye, la unidad, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, cuanto más ahorra uno, cuanto más invierte uno, lo que consigue una persona es tener más control sobre su vida. Son dos objetivos, el ahorro y la inversión. Digamos, a mí esto me gustaría que sirviera toda esta reflexión para animaros a que ahorréis más, a que, pues como esos compañeros que tienen una pequeña cuenta, que empecéis a hacerlo. ¿Por qué? No es una cuestión solo de decir, no, el ahorro cuesta, porque si tú, el dinero que decían por allí, que el dinero que le dan en los cumpleaños, lo mete en la cuenta. Oye, pues a lo mejor él piensa, claro, le gustaría a lo mejor más gastárselo ahora, comprarse un teléfono mejor, unas zapatillas mejores. El ahorro cuesta, pero ¿cuál es el objetivo de ese ahorro? El objetivo es dos. Uno, tener más control sobre nuestras vidas en esa línea de ingresos y gastos. Y en segundo lugar,
que ese ahorro trabaje para nosotros. Entonces, yo voy a tratar de animar a esos que tienen ahorro ahora a que no lo vean como una cuestión perdida, que no lo vean como un dinero que mete ahí en la cuenta y dice, ¿y esto para qué me sirve? Entonces, supongamos, vamos a empezar con un ahorro simplemente. ¿Por qué digo que el ahorro puede trabajar para nosotros? Pongamos que tenemos 1.000 euros. Todo lo que nos dan a lo largo de un año, en cumpleaños, en pagas o una parte, lo vamos guardando. Entonces, nosotros somos capaces tenemos una cantidad inicial de 1.000 euros, que es lo que hemos ahorrado toda la vida, y en estos próximos años vais a ser capaces de ahorrar 500 euros más cada año. Entonces, ¿cuánto tenéis? Por ejemplo, cuando yo digo que la idea es que el ahorro trabaje por vosotros y la inversión trabaje por vosotros. Si conseguimos un instrumento de ahorro que, por ejemplo, que nos dé un 8% de interés, eso la cuenta del banco ya os digo yo que nos lo va a dar, ¿cuánto tendríais al cabo de un año con este ahorro inicial de 1.000 euros? 1.080, exacto. Claro, no, eso va al siguiente. Entonces, el segundo año, ¿cuánto tendríais? 40. Entonces, por las dos partes. Por esta parte, ¿cuánto tendríais el segundo año? Que va aquí. 1.160. ¿Habéis dicho alguien por ahí? No, 1.560. 1.500. No. Esto, primero solo esta parte. El 8% más el 8% de esto. Y ese 8% no es 1.160, es algo más de 1.160. Probablemente estemos 1.200. Yo creo que puede estar alrededor de... Tendríamos que hacerlo, pero yo creo que puede estar alrededor de... No va a ser exacto, porque aquí ya entrarían decimales y eso, pero alrededor. Pero me gusta mucho que me deis esa respuesta. Es decir, esto lo que no es... Aquí serían... Si ganáramos otros 80, hemos hecho el 8% 2 años. 1.160. Esto no es. En realidad son 1.200. Es decir, probablemente algo más, ¿eh? Tendríamos que hacerlo con la calculadora. Si alguien la tiene por ahí lo hace y nos lo dice, pero vamos, si no. La idea, que es que está muy bien que lo hayáis hecho así, es que por este dinero, por los 500 sí que nos dan el 8%, que son 40 más. El segundo año tendríamos 540. ¿Correcto? Entonces, la idea es que los ahorros ya están trabajando para nosotros y que año a año lo que nosotros generamos aquí con ese 8% se va acumulando y ese interés va creciendo. Entonces, esa segunda idea de la charla de hoy sería esta. Ahorrar no solo es bueno porque te da más control sobre tu vida, en esa línea de ingresos, de repente un día uno puede tener un problema, pierde dinero, pierde el trabajo, y eso... Es muy importante, controlar tu vida, sino porque además el objetivo es que el dinero trabaje para nosotros. Eso sería, desde el punto de vista de las finanzas personales, lo que a mí me gustaría que os quedaseis hoy es intentar conseguir formas de ahorro, de inversión, en las que el dinero trabaje para nosotros. Trabaja así, porque de repente estos 80 euros, digamos, esto nos ha generado mucho esfuerzo, ahorrar estos 1.000 euros. Son muchos cumpleaños que nosotros en vez de gastarnos el dinero, lo hemos dedicado a la cuenta corriente. Esto genera esfuerzo y hay que valorarlo. Estos 80, esto viene gratis, por así decirlo, y estos 80 también nos dan el 8%. Se van generando uno sobre el otro, y si en vez del 8 conseguimos que sea el 10 o el 12, igual que estos 40. Entonces, Albert Einstein decía que el interés compuesto, esto, no sé si lo habéis dado en economía, creo que hay gente que no es de economía. Decía Albert Einstein que el interés compuesto es la fuerza más poderosa que hay en el universo, porque es esa capacidad de ese dinero de ir trabajando para nosotros año a año, ir creciendo sobre sí mismo. Y es cierto, yo os animo a que lo hagáis esta tarde, después de clase, hay muchas calculadoras, ponéis en Google interés compuesto calculadora y os van a salir, y que veáis cómo una cantidad relativamente pequeña con otra cantidad relativamente pequeña anual de incremento con una buena rentabilidad empieza a dispararse cuando uno lleva unos años, 10, 12, 15, 20, y empieza a dar unos rendimientos realmente sorprendentes.
Esto no es pues, contaros, o sea, no os voy a decir que con este dinero os hagáis millonarios o que tengáis dentro de 20 años 25 millones de euros, no, son 1.000 euros y 500. Las cosas van creciendo en función de lo que uno pone. Pero sí, lo vais a ver vosotros, yo casi, más que decíroslo yo, prefiero que lo hagáis vosotros, si a alguno le entra curiosidad, ¿cuánto dinero podría llegar a tener dentro de 15, 20, 25 años? Y no es tanto, vosotros tenéis, fijaos, estamos hablando de 40, 45 años, a mitad de vuestra vida laboral, con este tipo de ahorro, ¿no? Entonces, segundo mensaje del día sería cómo hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. Y eso hay ser constante, esto requiere esfuerzo, ya lo he dicho, y luego tratar de hacer que esta parte, que esto es gratis, por así decirlo, que esto trabaje para nosotros, ese extra que nos va dando los ahorros año a año. Y la tercera parte de lo que yo quería hablar hoy, en esta parte de las finanzas personales, primero, saber lo que cuestan las cosas y empezar a pensar cómo equilibrar esos ingresos y gastos a lo largo de nuestra vida. Esto es lo más importante, ¿eh? No solo que lo sepáis, sino que, pues eso, que esta tarde le deis un beso a vuestros padres cuando les veáis. O que os sentéis con ellos y digáis, papá, nunca me has hablado de las cuentas de la casa, de cuánto cuestan, no sé qué. Yo creo que eso a pocos padres no les va a gustar deciros. Cogerle en un buen momento, un momento que esté así de buen humor, pero yo creo que a casi todos les va a gustar y va a decir, mira, poco a poco. Y lo tercero, yo quería hablar un momento, bueno, en realidad vamos a empezar ya con la parte, digamos, de las preguntas. Yo quería hablar de la bolsa. Vamos a empezar con el tema de la bolsa. Yo no sé si vosotros sabéis lo que es la bolsa, si no lo sabéis, ¿alguien sabe lo que es la bolsa? La bolsa de valores, el mercado, el IBEX, estas cosas que se ven en las noticias. ¿Nadie os...? Los de economía. A ver, los de economía dicen por ahí. Venga, a ver, alguien de economía. A ver, es el mercado donde compras acciones para empresas, o sea, para tener una acción de una empresa, ¿no? Puedes comprar las que quieras, pero... Vale, mercado. A ver, vamos a poner aquí. Bolsa, es el mercado, compras acciones. ¿Qué son las acciones? Partes de una empresa. ¿Participaciones? Que no me copies. ¿Perdón? Acciones son partes de una empresa. Partes de una empresa. Vale. ¿Y por qué compras acciones? ¿Por qué hay tanta gente que compra acciones? ¿Por qué hay tanta gente que va a la bolsa? ¿Por qué mueve tanto dinero? ¿Por qué creéis vosotros que ocurre eso? Porque luego se revalorizan y se venden por más. Porque se revalorizan. ¿Algo más? ¿Alguien tiene acciones por aquí? ¿No? ¿Nadie? Oye, hay padres que a veces le compran acciones a los hijos y se la ponen a su nombre o algo así. ¿Tú tienes? ¿Sabes de qué? Sí, de Santander. Tú tienes acciones del Santander. Mira, mi mujer, su padre le compró también acciones del Santander. Hoy no me voy a meter en si es buena inversión o no, ¿eh? Eso es otra cuestión. Oye, está bien, ¿eh? Suelen ser, a mí me gusta la inversión en bolsa a largo plazo, en esa, yo que estoy hablando, no pongo la bolsa porque sí, la pongo porque el tercer mensaje que a mí me gustaría dejar de esta pequeña charla sería que empecemos a saber lo que es la bolsa. A ver, la bolsa, para los que no lo sepan, ¿no? Que a lo mejor lo oís mucho, no solo en estas noticias. Por ejemplo, cuando escucháis Amancio Ortega tiene una fortuna de 70.000 millones de euros. En realidad lo que tiene Amancio Ortega es un porcentaje del 50, 60, 70% de las acciones de Inditex. No es que tenga los 70.000 millones de euros en su casa, como el tío Gilito, hay montones de montañas de dinero, hay una piscina de oro en la que se baña. Amancio Ortega en realidad lo que tiene son muchas acciones de Inditex que valen eso, ¿no? La mayoría de las fortunas que oímos, cuando escuchamos que alguien es muy rico, en realidad no tiene el dinero, lo que tiene son parte de la propiedad de una empresa. Entonces la bolsa es eso, la bolsa son una empresa, la propiedad de una empresa se divide en acciones. La bolsa, ¿vosotros sabéis cómo comenzó la bolsa? La bolsa, comenzó en Ámsterdam, en Holanda, básicamente siglo XVII. Había unos señores que mandaban un barco desde Ámsterdam hasta Indonesia a comprar especias. Y eso era muy arriesgado. Entonces el tipo decía, el que ponía el barco decía, esto es muy arriesgado y además es muy caro montar un barco, tiene una infraestructura, el barco no va a volver hasta dentro de 3 años, a mí asumir ese coste es muy grande. Entonces lo que él dijo es, en vez de tener yo todo el barco, si esta es
este es el coste, son 100 millones de florines, o sí, algo así de florines aquí. Entonces el tipo dijo, dividimos la propiedad del barco en todas estas partes, en muchas pequeñas partes, y se las vendía a sus probablemente al comienzo a sus amigos, a la gente que conocía, a otros empresarios. Y entonces de repente este que tenía esta parte dijo, el barco tarda 3 años en volver, y de repente decía, uff, es que yo no puedo aguantar más, necesito ese dinero de vuelta. Y entonces dijo, ¿quién me compra esta parte? Y entonces encontró a alguien que se la compró. Y entonces, esto es una acción. Y entonces, ¿por qué le compró esta parte? ¿Quién? Porque este dijo, no, pero es que yo he oído que el barco viene lleno de especias, viene lleno de cosas muy ricas, y cuando llegue a Ámsterdam de vuelta, lo vamos a poder vender por el doble. Y entonces, si esta acción valía un florín, este dice, yo te la compro por 2, porque creo que cuando el barco vuelva, los beneficios de la venta de todo eso va a ser superior a 2, ¿no? Y eso es la bolsa, así es como comenzó la bolsa. Comenzó con, una empresa que divide su propiedad en muchas partes. Por ejemplo, ¿tú cómo te llamabas? El que tiene acciones de Santander. ¿Cómo? Darío tiene una pequeña parte del Santander. Una pequeña parte del banco es suya. Claro, es así. Eso quiere decir tener acciones en bolsa. Entonces, la idea es esa. Y luego la segunda idea de por qué se compran y se venden acciones es porque en un momento determinado alguien dice, yo creo que esa acción vale más. Pues si ahora mismo está en 1, dice, yo creo que vale más. Estoy dispuesto a pagarte 2. Porque yo pienso que esa acción va a tener rendimientos a futuro. Entonces, un poco, la idea que yo querría transmitir de la bolsa es, que os interesáis un poco por lo que es, pues yo creo que a largo plazo, para gente como vosotros, es una inversión que puede ser interesante, pero, a mí esto sí que me parece muy importante. La clave es revalorización, los beneficios que pueda dar la empresa y, sobre todo, un poco a mí, el mensaje que me gustaría trasladaros sobre la bolsa, y simplemente sería que empezarais a interesaros por esto, que empezarais a ver lo que es, que sepáis lo que es, ¿no? Muchas veces parece que la bolsa es como una especie de casino. En las películas ves a los brokers con estas pantallas llenas de gráficos y muchas veces parece que es una especie de juego en el que los tipos lo único que hacen es comprar y vender de forma un poco desaforada en el segundo. Compro, no sé qué, 1.000 millones, 2.000, vendo a movimientos de muy corto plazo. Y no es eso. A mí lo que me gustaría transmitiros de la bolsa es que para la gente normal, no te digo ya los profesionales de inversión, eso si vais a estudiar esto, pues, o si vais a estudiar económicas o ese tipo de historias, pues ya lo veréis. Pero para la gente normal, la bolsa lo que significa es la razón por la que el padre de Darío le compró acciones del Santander o la razón por la que los señores de la bolsa de Ámsterdam compraban acciones. Simplemente es decir, a mí me gusta esta empresa, me gusta el negocio que tiene, creo que esta empresa va a generar riqueza a futuro y yo quiero ser parte de esa riqueza. Yo quiero, de nuevo, lo que decía antes, que ese dinero, que mi dinero que me ha costado mucho ahorrarlo, trabaje para mí. Entonces, yo siempre digo lo mismo, la bolsa siempre es, mi consejo, largo plazo, pensando en la empresa en la que, ¿por qué compramos en una empresa? Ahora mismo vosotros pues, probablemente diréis, pues yo no sé nada, por eso digo que el mensaje de esto sería simplemente que empezaréis a interesaros, que si a alguno de vuestros padres le gusta, pues le preguntéis, pero siempre, para mí siempre son 3 claves. Largo plazo, como pensando cuánto me dará el barco cuando vuelva de Indonesia, esa es la idea. Una empresa que me guste el objetivo que tiene, que me guste lo que está haciendo, que me guste la generación de riqueza y, aún mejor, si podemos diversificar, que voy a poner aquí, que es utilizar esos ahorros de forma, digamos, no apostando solo a un barco, porque si apuestas solo a un barco, imagínate que el barco se hunde cuando está volviendo lleno de especias, pues tú pierdes. Si apuestas a muchos barcos, lo normal, claro, a lo mejor uno pierde todo, pero los otros ganan, ¿no? Entonces, el mensaje que a mí me gustaría darlos, que decía antes, intentar que vuestro dinero trabaje para vosotros, intentar ahorrar, intentar empezar a pensar cómo en esa línea de la vida de ingresos y gastos puedo intentar equilibrarlo, es, si os empezáis a interesar por esto, por las técnicas de ahorro, de inversión, y poco a poco, esto le funciona a casi todo el mundo. Bueno, casi todo el mundo, yo creo que a todo el mundo. No penséis, yo desde luego no os lo voy a decir aquí, que comprándoos unas acciones de no sé qué, unos Bitcoin, ahora hablamos de todos esos instrumentos si os interesan, que os vais a hacer millonarios de la noche a la mañana, ¿no es así? Mi consejo siempre es, el ahorro cuesta mucho esfuerzo, pero ese esfuerzo puede dar rendimientos.
¿Cómo conseguimos esos rendimientos? Pues eso, buscar empresas que nos gusten, buscar empresas sólidas, invertir a largo plazo y diversificar mucho. Por ejemplo, en España se puede diversificar comprando a todas las empresas del IBEX o a todas las empresas de la bolsa y esperar que eso poco a poco el dinero trabaje para nosotros. Pero eso sí, por eso decía antes el interés compuesto. Si lo conseguimos, ese dinero nuestro puede empezar a trabajar a unos niveles que ni os imagináis. Entonces yo sí que me gustaría lanzaros ese mensaje de ánimo de podéis vosotros ahorrar, podéis empezar y cosas que ahora os parecen poquito a poco, pero en España está muy poco desarrollado eso, que la gente joven empiece poquito a poco. Yo ahora mismo me arrepiento mucho de con 18, 20, 22 años no haber empezado a hacer esos pequeños esfuerzos de ahorros que luego te pueden llegar a dar muchísimo rendimiento a largo plazo. Y ahora yo creo que tenemos como unos 20 minutos para todas las preguntas, dudas, cuestiones que tengáis, intentar resolverlas sobre los temas de precios, sobre los temas de inversión, sobre lo que queráis. A ver, dime. ¿Tú cómo te llamas? Juan. Tengo 3 preguntas. 3 preguntas, fantástico. La primera es, hace tiempo salió una noticia que había una empresa que comprando acciones de otra se estaba haciendo con la directiva de esa empresa y como que iba a manejarla. Sí. Eso, ¿eso cómo funciona? ¿Qué porcentaje de acciones tienes que tener para controlarla y todo eso? Claro, a ver, eso está muy bien. Aquí, a ver, normalmente, efectivamente, normalmente las empresas, esto es todo lo que vale una empresa, ¿no? Entonces normalmente está dividido, yo voy a poner aquí estas rayas, pero ni de broma, son muchísimas más, ¿no? Aquí nos saldrían 100 acciones o menos, 80 o algo así, si las contáramos menos, probablemente, ¿no? 40, 50, pero bueno, imaginaos, estos son millones de acciones, ¿no? Esto está dividido entre millones de accionistas pequeños, las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Entonces, efectivamente, en un momento determinado, tú imagínate que todas estas empresas, eso es lo que cuando a nosotros, por ejemplo, ejemplo Inditex, nosotros decimos, Inditex tiene una capitalización bursátil de 100.000 millones de euros. Eso quiere decir que la suma del valor de todas las acciones, que valen lo mismo, son 100.000 millones. Eso es lo que, si tú quisieras comprar tu Inditex, tú tendrías que ir a todos sus accionistas y decirles, te pago y te costaría 100.000 millones, ¿no? Bueno, pues cuando una empresa quiere controlar otra, lo que ocurre aquí es, imagínate que la capitalización bursátil de esta empresa son 5.000 millones de euros. 5.000 millones. Y pongamos que esta empresa es, yo qué sé, ¿no? ¿Tú no te acuerdas cuáles eran en ese ejemplo? Era Ubisoft y la otra, no me acuerdo cuál era. ¿Qué es Ubisoft? Yo no la conozco. Ubisoft es una empresa de videojuegos. Ubisoft, de videojuegos. Vale, ¿qué otra empresa de videojuegos conocéis? Rockstar. ¿Rockstar? O, ¿cómo es esta, la del FIFA? ¿Cómo se llama? eSports. Venga, esa es muy grande. Y EA, ¿no? ¿No es EA Sport? EA Sport. Claro. Entonces, pongamos que Ubisoft vale 5.000 millones de euros de capitalización bursátil. Es decir, todas sus acciones valen esto. Entonces, de repente, EA Sport, los directivos de EA Sport dicen, oye, que estos tipos tienen unos juegos que están muy bien, que complementan muy bien. Por ejemplo, a lo mejor estos son muy buenos en videojuegos de deportes. Y estos son muy buenos en videojuegos de guerra, yo es que sé muy poco de videojuegos, pero en estos videojuegos el tipo, no sé cuál tiene Ubisoft, ¿qué videojuego tiene? ¿Cuál? Assassin's Creed, perfecto. Entonces, EA Sports dice, este tipo de juegos nos gusta mucho. Entonces dice, complementa muy bien con nuestro paquete. Nosotros si las compráramos, si tuviéramos el catálogo, podríamos hacer una combinación muy buena porque podríamos ofrecer a nuestros clientes, si te compras el del FIFA, te regalo la última versión del Assassin's y a la gente le podría gustar. Entonces, EA Sport dice, yo creo que esta valoración está por debajo de lo que vale. O sea, digamos, el precio de Ubisoft está por debajo, esto es lo que calcula EA Sport, dice, yo creo que está por debajo del valor real de esa empresa, de lo que esos videojuegos me pueden generar a mí en beneficios en los próximos años. Entonces lo que hace EA Sport es decir, si esto vale 5.000, pongamos que tiene 5.000 millones de acciones también, es decir, que cada acción vale 1 euro.
Entonces EA Sports dice, ofrezco a todos los propietarios de acciones de Ubisoft 1,2 euros. Y entonces, claro, a partir de ahí, Ubisoft no, los propietarios de acciones de Ubisoft tienen dos opciones. Una es venderle, si ellos creen que la oferta es buena, es venderle, y otro a lo mejor ellos dicen, no, pero aunque la acción en el mercado valga 1 euro y yo creo que esta empresa va a dar más, yo me la quedo. Bueno, ese es el juego. Entonces lo que está intentando hacer EA Sports es que todos estos le vendan. Todos los que están aquí. Entonces, en el momento en que él tiene más del 50%, controla la empresa. Entonces eso es probablemente lo que tú escuchaste. Entonces, efectivamente, en ese caso, lo que hace, y si todos se lo venden, pongamos que en ocasiones ocurre, esto es lo que se llama, esto es una OPA, que a lo mejor lo habéis oído. Una OPA es simplemente cuando una empresa quiere comprar otra porque cree, la clave es esto, por eso os lo he puesto, ¿no? Más allá de explicar lo que es una OPA y que una empresa compra otra, pero la clave es cuánto piensa EA Sports que vale Ubisoft. Si estos piensan que vale más, que este precio por acción de 1 euro está infravalorado, por así decirlo, entonces lo que van a hacer es ofrecer más para tratarse de quedarse con un negocio que ellos creen que está infravalorado. Y a partir de ahí, probablemente lo que haría EA Sports es retirar las acciones, una vez que ya las tienes todas, o que tienes la mayoría, las retiras del mercado, y a partir de ahí, el que quiera comprar, como yo decía antes, acciones de Ubisoft porque le gustan, lo que tendrá que hacer será comprar acciones de EA Sports, porque en las acciones de EA Sports ya está implícito el valor de Ubisoft, porque ya lo tiene. La mayoría de las empresas no solo tienen una empresa, casi todas las empresas tienen un conglomerado de empresas que dependen del general, y así es como se organiza. Decías que tenías 3 preguntas. Sí, la segunda es cómo se hace la compraventa de bitcoins, porque estáis todos, ya el tercer, he estado en más colegios en estos últimos meses, todos me preguntáis por los bitcoins, eso ahí estáis ahí viendo la oportunidad. Es que me suena que por internet no se pueden hacer compras mayores de 200 euros por tema de seguridad y demás, entonces es simplemente curiosidad cómo se hace eso. Yo no lo sé, si se pueden, yo creo que sí, se pueden comprar más de 200 euros. Yo es que no he comprado nunca. Hay plataformas que intermedian, pero sí, son ilegales. No hay esa limitación. Sí, a ver, yo sobre los bitcoins, o sea, la compraventa es bastante sencilla. Yo creo que vosotros todavía no podéis porque no tenéis 18 años. Yo creo que hasta los 18 años no ibais a poder, tendréis que hacerlo a través de... Mi consejo, es que me han preguntado mucho, yo ya venía casi medio preparado porque últimamente todo el mundo me pregunta. Mi consejo para un inversor normal es, yo nunca me metería en Bitcoin porque no cumple estos objetivos, no por nada, sino, yo digo, ¿yo estoy invirtiendo a largo plazo? No. Estoy invirtiendo en algo, como yo decía antes, ¿no? Me compro una acción de un barco que se va... Cuando la lógica sigue siendo esa, la de los comerciantes holandeses del siglo XVII. Pensar en una empresa que a mí me guste, que vaya a tener beneficios, que tenga un negocio sólido, que yo pueda ver que esa empresa dentro de 10, 15 años va a seguir estando ahí, va a seguir generando productos buenos, que va a generar prosperidad para la sociedad. Entonces, yo cuando cumple esas 3 condiciones, digo, entonces invierto. Porque yo soy un inversor particular, O sea, yo todas estas cosas me dicen, no, pero yo conozco a un broker... Pero eso ya es, si tú te dedicas a estudiar, si dentro de 10 años haces un máster en finanzas, eso ya es otra historia. Para un inversor normal es esto. Entonces el Bitcoin no los cumple mucho porque todavía no sabemos realmente si el Bitcoin va a triunfar. El objetivo del Bitcoin es establecerse como una moneda más, junto con el euro o el dólar, y que nosotros intercambiemos en las tiendas, igual que pagamos con euros, que paguemos con Bitcoin. Entonces, el Bitcoin eso no lo ha conseguido, y si no lo consigue... no valdrá nada, porque el Bitcoin solo valdrá si consigue que la gente compre y venda con Bitcoins. Entonces, por eso es un tipo de inversión que yo no recomiendo mucho. Yo creo que la operativa de cómo comprar y vender es muy fácil. Y yo, bueno, a la gente hay amigos que me dicen, pero es que me apetece mucho comprar Bitcoin. Pero yo le digo que comprar Bitcoin para mí es como ir al casino. Es decir, si tú vas al casino... Dices, gastar el dinero en el casino es absurdo. Hombre, claro que es absurdo, pero tampoco pasa nada si vas al casino y un día te gastas 20 euros en la ruleta y dices, si me sale bien, pues me llevo 200 euros en la ruleta, y si me sale mal, bueno, pierdo 20 euros. O comprar un billete de lotería. Pues para mí Bitcoin es un tipo de inversión que yo diría lo mismo. Si tienes 10 euros un día y dices, venga, lo meto al Bitcoin a ver si hay suerte. Bueno, pues eso sí, pero meter dinero de verdad, ahorro, yo no lo recomendaría nunca.
¿Quién más tiene preguntas? Venga, la tercera. Más que una pregunta es vuestra opinión sobre un libro que estoy pensando en leerme, que es Padre Rico, Padre Pobre. No sé si os suena. Sí, yo me lo he leído. ¿Tú también? Contesta. No. No, a mí me gustó bastante. Es un libro, sobre todo a mí Padre Rico, Padre Pobre me gusta porque es un libro, me gusta la filosofía que transmite, y lo que transmite es lo que yo os decía antes, intentar que tus ahorros trabajen por ti, intentar que el dinero que tanto te cuesta ganar y tanto esfuerzo, ganar y ahorrar, que trabaje para ti. Entonces es un libro que a mí sí me gusta, no solo ese, ¿qué más podríamos ofrecer? El inversor inteligente de Benjamin Grata. El cuadrante del flujo de dinero también del mismo autor. Raquel sabe mucho, es verdad. Que es posterior al que comentas. Muchas gracias. Padre Rico, Padre Pobre lo hizo al principio, fue su primer libro sobre cuestiones de finanzas personales, y luego hizo otro que es el cuadrante del flujo de dinero, que es todavía más ilustrativo y te viene a explicar un poco las formas en que podemos obtener los ingresos. Pues por un lado ingresos de carácter laboral, por otro lado los ingresos a través de nuestro patrimonio, si los estado contando domingo, ¿no? Pues a través de acciones, o viviendas, o locales, que se pueden alquilar, ese tipo de rentas patrimoniales, pasivas. Y pues viene a hablar un poco de las diferentes fuentes posibles. Y también explica o aclara el hecho de que las fuentes que vienen muchas veces laborales, del trabajo, están sujetas a los vaivenes propios de la economía, que nosotros nos especializamos en una serie de áreas económicas, a veces tenemos más ingresos, a veces tenemos menos. Si somos trabajadores por cuenta ajena, pues si somos muy dependientes de la situación laboral que hay en ese momento. Entonces él entiende que hay fuentes de ingresos posibles que nos da como más libertad económica y más independencia económica. Es más sencillo también el pequeño libro que va a tener el mercado. Las rentas que el pequeño libro que va a tener el mercado. Aquí no está traducido, el de Greenblatt. Sí. Es situaciones en el futuro, que lo complementemos con ingresos patrimoniales, rentas pasivas o los que tengáis ese tipo de interés que montéis algún tipo de negocio, empresa, etcétera. Esa sería otra fuente posible de obtener ingresos y potencialmente más elevados, ¿no? Montar un sistema empresarial, es decir, ser el dueño de la empresa no tanto por la parte de ser propietario de las acciones, sino de ser dueño como tal de la empresa, ¿no? Son las vías más o menos que él explica. Dice que hay dos fuentes de ingresos, que es el autónomo, el trabajador por cuenta ajena, que siempre está un poco más en el alambre, porque la economía a veces va mejor o a peor, y se ve más sometido a posibles caídas en los ingresos. Entonces viene a decir, oye, ten en cuenta que tienes que ahorrar a lo largo de tu vida, ve haciendo, incrementando tus inversiones a lo largo del tiempo, intentar utilizar esos otros dos cuadrantes en lo posible. Lo más fácil para las clases medias es lo que ha estado comentando él, ¿no? No tanto que todos montemos un negocio, pero no a todos. Eso requiere mucho trabajo, tener un cierto capital inicial, hay gente que tiene ese espíritu emprendedor, pero no lo tiene todo el mundo. Pero el otro es un camino como más pausado de ir obteniendo unas rentas por otra vía, un patrimonio que nos proteja ante posibles caídas de ingresos de otros orígenes. Y él lo explica bastante en eso, es bastante interesante. Con respecto a lo que dice también Domingo, yo creo que es interesante ahí añadir lo de largo plazo, empresa en la que confío, empresa que me gusta. Pues también mirar un poco el precio, ¿no? El momento claro, sí, el precio es importante. Claro, porque Apple a lo mejor te puede gustar mucho, pero a lo mejor está muy cara, entonces a lo mejor no es el momento. Sí, por eso yo creo que si uno diversifica y hace una bolsita de empresas que más o menos le gustan, lo lógico es que... Pero diversificar en el tiempo, ¿no? Y también, en el tiempo, no solo meter una cantidad inicial, sino ir luego metiendo dinero. Claro, ir poco a poco haciendo esos ingresos, porque vas a pillar momentos buenos en la bolsa y momentos peores. Es decir, hay momentos en que la bolsa está muy recalentada, muy alta, meter ahí el dinero, pues a lo mejor hace que en un año te caiga la mitad el valor que tienes invertido. Si sabes mucho de bolsa, vas a intentar evitar esos momentos que a lo mejor es cuando la gente está emocionada. Entra ya el frutero, entra el portero, entra todo el mundo a meterse en bolsa justo en el momento que está más alto, más recalentado, ¿no? Entonces quien sabe de verdad de bolsa sabe que no debe meterse ahí.
Entonces, bueno, esos pues tienen sus mecanismos para analizarlo y esperan a que se dé la caída y meten cuando está abajo. Pero si no, si somos inversores particulares que vamos con esta idea que nos está explicando Domingo, pues sí, puedes ir periodificando también la inversión. Habrá veces que lo pilles en momentos que está muy recalentado, pero otros que lo pilles en momentos en que está muy bajo. Entonces, al final el promedio pues va a hacer que cojas el promedio de la bolsa y sobre todo si eliges a esas empresas buenas, pues vas a ir por encima del promedio como tal de IBEX, ¿no? Pero también periodificar en el tiempo, sí, que es bueno. Sí. Cuando pongo largo plazo, esto también es diversificar en el tiempo. Es decir, no meter una cantidad al principio, sino ir poco a poco. O sea, yo el consejo que le digo a todo el mundo es, que es lo mismo que yo hice, es poner una cantidad inicial y luego a lo mejor decir, venga, me voy a comprometer. Vosotros que tampoco, yo sé que no tenéis muchos ingresos, 10 euros cada mes. Pues guardo 10 euros cada mes, 20, y a lo mejor cada 6 meses cojo el acumulado, si guardo 20 euros son 120, y me lo llevo a ese fondito de bolsa que tengo, o a esa... Y entonces, cada 6 meses, pase lo que pase, esté como esté el mundo, esté como esté la bolsa, yo cada 6 meses voy a meter ese dinerito ahí con ese objetivo de largo plazo. Y el objetivo es a ver cuánto tengo dentro de 20 años. Pero bueno, yo he puesto aquí, yo a todo el que se lo he dicho así, a todo el mundo le ha funcionado, sin hacer nunca locuras. Yo siempre digo, nada de bolsa de locuras, nada de solo meter dinero a la empresa que está de moda. No. La idea es diversificar desde el punto de vista empresarial y siempre a largo plazo. Y así las cosas suelen salir bien. Y bueno, aquí he puesto 5 ejemplos de libros, como nos has preguntado, pues Padre Rico, Padre Pobre está muy bien. El flujo así es como el cuadrante del flujo del dinero, yo no me lo he leído. El inversor inteligente de Benjamin Graham, el pequeño libro que vence al mercado, hay varios pequeños libros que están muy bien, y Un paso por delante de Wall Street, que es el mejor inversor yo creo que ha habido en la historia, de Peter Lynch. Todos ellos son muy claros, muy sencillos, y sobre todo os van a decir, si queréis meter dinero en bolsa, no hagáis locuras, porque muchas veces la gente, yo siempre digo, la bolsa no tiene nada que ver, la bolsa de verdad, por eso me he querido ir hasta Holanda en el siglo XVII, la bolsa, la inversión del ahorrador medio no tiene nada que ver con lo que veis en las películas. Eso es, bueno, un tipo de inversor profesional que está ahí y que tiene sus... Pero para el inversor medio, la bolsa es... Cuando el señor Jan van der Krugen iba a su amigo y le decía, voy a mandar un barco, yo creo que esto puede ser un buen negocio, dame unos cuantos florines y dentro de 3 años te daré los rendimientos de ese negocio. Con ese mismo espíritu es con el que hay que acudir a la bolsa actualmente. Sí, aquí me gustaría añadir una cuestión, sobre todo siempre pensando en el largo plazo y desmitificar una de las creencias populares, ¿no? Que es que la bolsa es arriesgada. A largo plazo no lo es. Si cogéis los 10 peores años del último siglo, el periodo de 10 años peor que se os ocurra, con guerras mundiales incluidas, en 10 años nunca los índices han perdido, los grandes índices. Y ya si incluso ya vas a inversiones un poco más sofisticadas, como fondos de inversión que lleven a cabo una manera de invertir pues muy largoplacista, diversificada, con empresas de calidad, que compren a precios bajos, con margen de seguridad y tal, ya todavía las rentabilidades son mayores, pero incluso una inversión muy básica que pueda seguirse a un índice, al final, incluso en los 10 años peores que podéis encontrar, y que haya coincidido una guerra, es una inversión que es segura. Entonces sí, es una muy buena recomendación, o bien vosotros mismos con este tipo de empresas que os comenta Domingo, o incluso yendo a fondos que sean fiables, que sepáis qué filosofía de inversión llevan a cabo, y si se parece a esta, pues incluso eso es una manera también de poder despreocuparos un poco más. Dejáis el dinero en vuestros ahorros en el fondo, lo vais alimentando también en el tiempo, y no os tenéis que estar preocupados de sacar el dinero de un lado y de otro, sino que ya lo hace el fondo por vosotros. Eso es. ¿Alguien que creo que nos queda para una pregunta más o dos? Porque... Dime, Raúl, ¿verdad? Sí. Dime. ¿Dónde se compran las acciones? Bueno, sí, a ver, ahí normalmente, yo creo que vosotros todavía no podéis, pero bueno, ya estáis cerca de los 18 años, pero normalmente a través de un intermediario. O sea, normalmente las acciones se compran...
o sea, las acciones, si quieres acciones de una empresa, normalmente a través de un intermediario, normalmente tu propio banco te suele hacer la operativa, tú vas al banco y dices quiero comprar acciones y te las compra. Yo es que, o si no a través de un fondo de inversión, pues tú, normalmente en un fondo de inversión, tú entras en la web del propio fondo y le mandas tus datos, por así decirlo, y él te manda una serie de documentos que tienes que firmar, que leerte, y o a través de los fondos o a través de un intermediario. Ahora hay muchas webs. Yo es que no las utilizo, por eso yo voy, porque yo tengo a través de fondos de inversión, pero todas las webs estas que hay ahora de bolsa también te los pueden hacer. Ahí lo que hay que fijarse es que las comisiones sean lo más bajas posibles, que te fíes. Yo si no, al inversor normal le digo que si lo que quieres comprar muchas acciones diferentes de pequeñas compañías, que su banco se lo va a hacer sin mayor problema y no le suele cobrar mucho, no es una operativa que cobre mucho. Y si no, pues los índices, lo que estaba diciendo antes José Augusto de los índices, que es esto que se llama ahora gestión pasiva, esto ya puede ser un poco más técnico, pero que básicamente es decir, yo quiero comprar acciones de todo el IBEX, cuando dice el IBEX 35 sube o baja, es que hay mucha gente que no tiene acciones individuales de cada una de las... El IBEX 35 son las 35 mayores empresas españolas, ¿no? Está Inditex, Telefónica, el Santander... Entonces hay gente que lo que hace es decir, yo quiero un conjunto de acciones que replique al IBEX 35, y entonces compra 10 de Inditex, 9 del Santander, 8 de Telefónica, y tiene ya las 30... Entonces, hay fondos que se dedican solo a eso, a comprar, entonces ahí pues, es dirigirse a uno de esos fondos, algunos bancos también lo tienen, y comprarlas. No, eso no es nada complicado, no tiene mayor historia. 15 minutos más podemos tener. Vale, pues ¿qué más preguntas? No solo sobre esto, también sobre los precios, había por ahí temas polémicos, si queréis que volvamos, los retomamos en un momento. Bueno, yo tenía una pregunta... yo tenía una pregunta sobre las pensiones y bueno, quería preguntaros sobre qué pensáis sobre la situación de las pensiones actuales, y esta ya va un poco situada más hacia el futuro, que si pensáis que nuestras generaciones vamos a tener que estar muy liados con los planes de pensiones para disfrutar de un futuro tranquilo y estable. Sí, sí, yo escribo mucho sobre pensiones. Me voy a tomar un vaso de agua, pero esto es duro. Sí, no. A ver, es que quizás de lo que más escribo en el periódico es de pensiones. A ver, aquí hay... O sea, yo hay tres mensajes que lanzaría. El primer mensaje es, hasta ahora las pensiones en España han sido bastante altas. Voy a hablar de las pensiones públicas, ¿no? Entonces, cuando digo altas, ¿qué quiero decir con eso? Ahora mismo en España, una persona que se jubile, sobre todo los que tienen hasta un sueldo de unos 4.000 euros, los que ganan más no, pero hasta un sueldo de unos 4.000 euros, la pensión pública más o menos viene a darte alrededor del 80, incluso algo más, de tu salario. Entonces, claro, si tú tienes... Os habéis apuntado todos los libros, ¿verdad? Luego, si no, se lo mando a vuestros profesores por si a alguno le interesa el listado de los libros propuestos. Están muy bien, ¿eh? Y son mucho más divertidos de lo que os pensáis. Mucha gente tiene miedo a los libros de economía. Estos, de verdad, no es para tener, porque son todos son divertidos de... Bueno, entonces lo que iba a decir, ¿no? En ese esquema de gastos e ingresos que tenemos, estos gastos y estos ingresos. Hasta ahora, las pensiones públicas, si estos eran mis gastos, claro, yo me jubilaba aquí y tenía unos gastos. Pues ahora mismo las pensiones públicas cubren aproximadamente el 80% del último salario. Último salario. Entonces, esto no tiene demasiado... Esto más o menos te sirve para mantener tu nivel de vida. Hasta, ya digo, hasta un sueldo, he dicho antes 4.000, probablemente sería algo más bajo, hasta un sueldo de unos 3.500, 3.300 euros al mes. Entonces, ¿cuál es el problema con las pensiones públicas? El problema con las pensiones públicas es que esta cifra no se va a poder mantener. No se va a poder mantener porque no hay nuevos trabajadores. Es decir, tú ahora mismo pagas las pensiones con las cotizaciones, vosotros no sé si lo sabéis. Es decir, si ahora mismo los trabajadores españoles pagan, aparte de los impuestos, del impuesto sobre la renta, del impuesto del IVA, los trabajadores pagan lo que se llaman cotizaciones sociales. Cotizaciones sociales. Entonces, si tú ganas
pongamos que tú ganas 2.000 euros al mes. Este es tu sueldo. Pues además de este sueldo, tu empresario paga por ti. Se divide en dos, la que llaman parte empresarial y parte del trabajador, pero en realidad las dos la paga el trabajador, porque eso es masa salarial, por así decirlo. Pues tu empresario paga por ti unos 1.000 euros a la seguridad social, que a lo mejor habéis escuchado. ¿Sabéis lo que es la seguridad social? Es quien le paga las pensiones a vuestros abuelos. Entonces, cada trabajador, un trabajador que gane 2.000, más o menos, poco menos, he puesto aquí 1.000, nada, esto van a ser unos 700 más bien, ¿no? Entonces cada trabajador paga su cotización social de 700. Entonces, claro, ahora mismo tenemos que por cada jubilado en España hay algo más, es que un cotizante sobre pensionista, pero bueno, digamos, pongamos que por cada jubilado ahora mismo hay en España 3 trabajadores por jubilado. Por jubilado. Es un poco menos porque luego hay muchos tipos de pensiones, no todas son de jubilación, a lo mejor hoy veis alguna cifra que es inferior, eso es porque sube el número de pensiones. Pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea. Entonces, claro, con 3 de estos 700 se paga una pensión. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que cuando vosotros os vayáis a jubilar, también cuando nos vayamos a jubilar nosotros, va a haber un trabajador por un pensionista. Este es el futuro, digamos, en España. Esto es una cuestión de demografía. Además, no se puede hacer mucho sobre esto, porque yo siempre lo digo. Yo me voy a jubilar alrededor de 2045 o 2050. Entonces, los trabajadores del año 2045, si no han nacido ya, no pueden nacer. Porque alguien que, claro, literalmente, si la gente en España se pone a tener muchos hijos en el año 2040, eso servirá a lo mejor para vuestras pensiones en 2065 o 2070. Pero para las del año 2040, si no están ya los niños, ya llegan tarde, porque es que ya estamos en 2018, quedan 22 años para 2040, ¿no? Entonces, solo va a haber un trabajador por pensionista, más o menos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que con la cotización social de un trabajador se va a pagar una pensión. Entonces, la cotización social supone más o menos el 30% del salario. Entonces, ¿qué es lo que quiere todo esto que os estoy diciendo? ¿Qué es lo que quiere decir? Ahora mismo, como hay 2 trabajadores y pico por jubilado, tú sumas el 30% de un salario de un trabajador, más el 30% del otro, más el 30% del otro, ya digo que no son exactamente 3, es algo menos, y tienes que una pensión es más o menos el 80% de un salario. Claro, entonces, con eso más o menos, a ver, trabajar te genera gastos, pues tienes que ir al trabajo, normalmente tienes más, desde comprarte más ropa porque tienes que ir con un traje, no sé qué, hasta comidas fuera de casa, trabajar genera. Entonces, tener una pensión que es el 80% del último salario, más o menos te permite mantener tu nivel de vida. ¿Cuál es el problema? Que según esto vaya avanzando, vamos a ir del 80, claro, si solo hay un trabajador y un pensionista, vamos del 80 al 30. Yo soy más bien que vamos a ir a un 40-45%. Es decir, la pensión ya no va a ser como era para vuestros abuelos, el 80% de su último salario, sino un 40-45%. Cuidado, vamos a ver. Aquí hay 2 cosas. Una, que lo normal es que cuando nosotros nos vayamos a jubilar, este salario sea más alto. España va a ser mucho más rica en 2040 de lo que es ahora, o en 2050. Entonces, claro, eso no quiere decir que la pensión vaya a ser más baja, la pensión pública, de lo que es ahora. Porque si este último salario, si en vez de ser 2.000 es 4.000, puede que el 40% de 4.000 sea más que el 80% de 2.000. O sea, y estoy hablando sin tener en cuenta inflación, o sea, precios reales, incluso asumiendo la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Pero, entonces esto es muy importante, la diferencia, esto es fundamental. Yo espero que no haberme perdido mucho o con cosas técnicas, pero porque esto es muy importante. La clave está en que todos nosotros, cuando trabajamos, lo que pensamos es cómo va a ser la pensión respecto a mi salario, porque esa es la calidad de vida que tú quieres mantener. Y las pensiones públicas se van a ir aquí. 40, 45, si somos muy optimistas, 50, 55, no más. Esto prácticamente está dado, que más que esto no va a poder ser. Entonces, si queremos mantener nuestro nivel de vida,
una vez que nos jubilemos, como nuestro nivel de vida para mantenerlo necesitamos mínimo esto, un 80% de nuestro último salario, tenemos que complementar. Solo con ahorro nuestro vamos a poder complementarlo. Entonces, ¿cómo es ese ahorro? Pues las propuestas que yo os he hecho antes de inversión, largo plazo, ahorro poquito a poco, esa es la idea que nosotros querríamos transmitir. Efectivamente. Y no es tanto porque vayan a bajar las pensiones en absoluto, porque a lo mejor según vayan pasando los años vosotros decís, pues no están bajando tanto, este chico me dijo que iban... No, bueno chicos, ya... Este hombre me dijo que iban a bajar. No, yo lo que van a bajar es esto es lo que va a bajar y esto no se va a poder mantener. Yo también, yo soy bastante crítico con el actual sistema de pensiones públicas, yo creo que está muy mal diseñado, que esto es un problema, pero yo siempre le digo a todo el mundo, nunca va la seguridad social no va a desaparecer, creo yo. O sea, siempre va a haber un sistema de pensiones públicas. La clave no es esa, la clave no es que desaparezca o que vosotros no vayáis a cobrar pensión. Todos vamos a cobrar una pensión. La clave es que esto, que es lo que está cobrando vuestro abuelo, que incluso ha sido más alto, ha llegado a estar en el 90%, esto es lo que no se va a poder mantener. Vamos a ir aquí. Con lo cual, te van a pagar la mitad de tu salario, si quieres mantener tu nivel, y eso hasta salarios medio altos. Si los salarios muy altos ya no cobran, una persona que ahora cobre 10 o 15.000 euros al mes de sueldo, que es un salario muy elevado, pero esa persona, su pensión pública le supone el 20% de sus ingresos actuales, con lo cual, si quiere mantener su nivel de vida, que es lo que todos queremos, mantener nuestro nivel de vida, tienes que complementarlo con ahorro privado. ¿Cómo? Pues bueno, hay muchas formas. A mí los planes de pensiones no me gustan especialmente, yo soy más partidario de ese tipo de inversión en bolsa que decíamos antes. Hay un problema añadido que es la esperanza de vida, que encima va más, hace claro. más complicado el sistema, ¿no? Sí, vamos a vivir más años. Y vamos a tener que trabajar más tiempo, eso sí. O sea, la jubilación, vosotros os vais a jubilar a los 70 años mínimo. Yo diría que más bien vosotros los 75, 80. No es que quiera deprimir. Que sí, lo siento. Yo si queréis os cuento. Una manera de evitar eso es... Claro, a ver, un momento. Esto, si me decís, ¿cómo puedo evitar jubilarme a los 80? Aquí, esto. Si vosotros conseguís que vuestro dinero trabaje para... Esto, el libro que nos comentaban antes, Padre Rico, Padre Pobre, va exactamente por esa línea. Lo que dice es, si tú quieres tener control sobre tu vida y decidir hasta cuándo trabajar, dónde trabajar, también si en un momento dado te dices, no, yo es que quiero ser escultor, aunque mis esculturas no me gusten a nadie, pero yo me quiero dedicar a eso, la mejor forma es poner tu dinero a trabajar para ti, intentar tener tu control sobre tu vida. O sea, esto es muy importante. Es decir, dices, no, yo no quiero trabajar hasta los 80, pues empieza desde cuanto antes a intentar controlar tu vida, haciendo que tu dinero, ese dinero que tanto esfuerzo te cuesta tener, trabaje para ti. Eso es muy... hay forma, sí, cuesta, hay que ser constante, y no, o sea, esto no es una fórmula mágica que diga, no, ven tu dinero en bolsa y voy a ser millonario, no. Pero, o sea... Cuanto más controles tú tu vida a través del ahorro y la inversión, más posibilidades va a haber que todas estas quejas que habéis dicho, joder, hasta los 80, pues que las podáis controlar vosotros, claro. Si tú vives de la pensión pública, si tú solo vives de lo que te va a dar la pensión pública, que es de tu salario y de lo que estés generando vía esas cotizaciones sociales, cuando tengas uno, te obligan, porque tú dices, yo me quiero jubilar antes, no puedes, porque entonces te dicen, no te doy pensión pública si no te jubilas a los 75, con lo cual no tienes salida, no tienes escapatoria. Y dos, estás en manos de esto. Yo he dicho, no sé si va a ser un 40, 45, si somos muy optimistas del 55, pero si tú solo tienes esto, si tú no tienes ahorros, si tú no tienes ningún tipo de inversión, si tú no has acumulado nada con tu esfuerzo y con tu ahorro en el día a día, si el político de turno te dice que es 55, te lo tienes que quedar. Pero si te dice que es 40, pues las mismas. O sea, no tienes otra escapatoria. Si tú tienes alternativas que has generado tú, puedes intentar escaparte de esto. Sí, sobre el ahorro, una cuestión importante que a lo mejor cuesta verlo es que no hay que gastar y luego de lo que te quede pues es el ahorro que vas a utilizar para invertir, sino que lo primero que tienes que hacer es ahorrar y de lo que te quede es lo que puedes gastar. Pero nada más recibir un salario, pues mentalizar a lo mejor de un 10% mes a mes, ahorrarlo. Pero según llega, apartarlo y ahorro. Sí. No dejarlo luego de lo que después de haber gastado, si os queda algo, ¿no? Pues entonces es cuando no se ahorra. Sí, y la idea de eso es que estéis invirtiendo en vosotros. Es decir, cuando uno coge, porque por ejemplo uno dice, yo tengo mi línea de gastos, ¿no? Y entonces dices, ¿en qué me gasto yo el dinero?
cuando ganéis dinero, ¿no? Y pues dices, en salir a comer con los amigos, en ropa, en no sé. Y entonces vas haciendo la lista. Lo que está diciendo José Augusto es, el primer gasto de cada mes, que está aquí, es, me gasto el dinero en Raúl Sociedad Anónima, que soy yo. Entonces ese 10% que yo cada mes, yo recibo 2.000 euros, yo pongamos que en el futuro de repente tenéis un sueldo de 2.000 euros cuando empezáis a trabajar, pues de repente dices, me guardo 200, luego ya veré cuánto me gasto en salir a comer con los amigos, en ropa, en una casa, pero los primeros 200, ese es un dinero que yo me gasto. ¿En qué me lo gasto? En mí. Es el mejor gasto que podemos hacer, porque lo estás haciendo en ti, en tu familia, digamos, ya digo que en tú mismo, en tu futuro, por así decirlo. Entonces, pues muchas veces el ahorro se ve como una especie de sufrimiento, de un dinero que te cuesta una barbaridad. Ay, yo voy a ahorrar cada mes. Sí, porque si lo piensas como una restricción, cuesta mucho ahorrar cada mes si tú te lo imaginas como una especie de freno a todas las posibilidades que tienes para gastarte ese dinero. Si tú imaginas que el ahorro es para alimentar tu propia, he puesto ahí Raúl Sociedad Anónima, tu propia empresa, ¿no? Un poco para que os hagáis la idea de lo que quería decir. Si tú piensas que el ahorro es un dinero que va destinado a lo más importante, que eres tú mismo y tu familia, en realidad aquí debería poner familia, sociedad anónima, pues te va a costar mucho menos ese 10% cada mes, que es un poco la recomendación que se suele hacer. Según te llegan los ingresos, el 10% guárdalo para ti mismo. Y yo creo que ese es un muy buen consejo y que puede servir mucho a largo plazo. ¿Y eso lo metes en acciones? Bueno, eso depende del tipo de inversión que quieras hacer. Mi recomendación sí, mi recomendación sería que empezaréis a mirar un poco ese tipo de inversión en bolsa muy a largo plazo, muy diversificada, y que eso, pero a largo plazo son 15 o 20 años, eso os va a dar unos rendimientos que, sobre todo lo que decíamos antes, os va a dar más control sobre lo que es vuestras vidas, por así decirlo. Has dicho antes que más o menos el dinero que cobra mi abuelo ahora, por ejemplo, el dinero que voy a cobrar yo por la pensión, aunque baje el porcentaje del último sueldo que yo cobro, se equilibra porque los sueldos van a subir. Yo creo que más o menos sí. En el momento en el que los sueldos suban, también subirán los precios de todo en general. Porque sí, algo sí, pero no tanto. Lo que pasa es que tú sí que sentirás que eres mucho más pobre. Es decir, claro, no, esto es así. Pero no, a ver, digamos que según la sociedad se va haciendo más rica, nuestras necesidades también van creciendo. Es decir, pero no porque valga menos, sino porque tú quieres más cosas. Es decir, si yo pienso cómo vivía mi abuelo hace 60 años, en la España de 1950, si yo cojo solo los gastos estrictos que tenía mi abuelo en la España de 1950, esos gastos yo probablemente los podría cubrir en la España actual, incluso asumiendo que los precios han subido y todo, pero probablemente los gastos que tenía mi abuelo en 1950 yo con 500, 700, 800 euros al mes los podría cubrir. Tú dices, pero eso es muy poco. Sí, pero claro, porque mi abuelo ¿qué hacía? Pues prácticamente sus gastos eran comida, ropa muchísima menos de la que tenemos ahora. Probablemente mi abuelo en aquel momento tenía 2, 3 pares de zapatos, más bien 2 que 3. Ocio prácticamente no hacía nada, no tenían ocio, era oír la radio, a partir de los años 60 que tenían los primeros aparatos de televisión pequeñitos, y salir a comer, a cenar por ahí, gastos extras, bueno, yo creo que prácticamente nunca. Entonces, claro, digamos, cubrir esos gastos, vivir como vivía la gente en la España de 1900, ahora muchas veces pensamos, es que mi padre tenía dinero para... Ya, pero es que nos parece eso porque no equilibramos lo que son los gastos que tenían en aquel momento con los que tenemos nosotros ahora. Entonces, ahí la cuestión, cuando yo digo que la pensión sí que va a poder mantener, tu pensión probablemente te permitiría, no solo la tuya, también la mía, si más o menos a partir de 1950, o sea, de 2050 se van a aplanar y ya vamos a tener todas la misma, nosotros y vosotros. Pero la pensión te permitiría mantener el nivel de vida que tiene tu abuelo actualmente. Pero es que tú no vas a querer eso en 2050 o en 2070, tú vas a querer mantener el nivel de vida que tú tendrás, con gastos
que yo ahora ni me puedo imaginar. O sea, a lo mejor los gastos de 2050, o sea, las posibilidades que tengas en 2050 sean desde comprarte un coche que vuele, que ya empieza a haber prototipos, hasta tener una casa que sea en sí misma todo ello un superordenador que te organice la vida, hasta por ejemplo en aquel momento a lo mejor hay soluciones médicas que hacen que alargues tu vida a 130, 120, 110 años y tú piensas, yo quiero tener acceso a esas soluciones médicas. Entonces dices, ¿tener acceso a los bienes a los que tiene acceso mi abuelo actualmente lo podré tener? Sí. Pero tú no vas a querer eso, tú vas a querer tener acceso a todos esos bienes que el crecimiento económico le está dando a la nueva sociedad española de 2070. Y eso sí que la pensión pública futura no te lo va a poder dar, porque lo que va a hacer es mantener poder adquisitivo como el actual, por así decirlo. Hay que añadir, ¿no?, a las magistrales conferencias interactivas, que ha sido un placer ver cómo habéis participado todos en el coloquio. Yo destacaría de todo lo dicho desde la perspectiva del colegio, a la cual yo represento aquí, en primer lugar lo que se dijo al principio de libertad y responsabilidad, que es lo que subyace en todo esto. Sin un ejercicio responsable de la libertad no hay posibilidad de progreso. Hay demasiados experimentos a lo largo de la historia de intentar hacerlo de otra manera y han fracasado siempre. Por lo tanto, tenerlo siempre en cuenta, grabarlo en la mente, el ejercicio responsable de la libertad, entendiendo progreso como una situación de la sociedad que resuelve los problemas de las personas. No estoy hablando de progreso de hacerse rico, multimillonario, ser mejor que los demás, no. El progreso es eso, organizarnos en nuestras sociedades para que las necesidades de nuestros ciudadanos estén satisfechas. Otra cosa que se ha dicho aquí, que yo creo que es importantísima, es el talento. En ese ejercicio de responsable de libertad, lo importante es que todos aportemos nuestro talento a resolver esos problemas económicos y de otro tipo que siempre hay en nuestro devenir, ¿no? Y a lo que realmente nos dedicamos en este colegio, nosotros, es a despertar y descubrir el talento que todos vosotros tenéis en vuestras mentes, ¿de acuerdo? Aunque no lo creáis, algunos, todos tenéis talento, en el ámbito científico, tecnológico, artístico, humanístico, y aquí nos dedicamos a eso, a enseñaros, a formaros, pero para que eso se despierte y para que en el futuro revirtáis ese talento a la sociedad para hacerla mejor. Y yo añadiría ya una última cosa que yo creo que además a la vista de vuestro perfil viene al caso. Todo esto es imposible sin seguridad jurídica. Y también, pues hoy día, de vez en cuando nos despertamos con noticias en la prensa donde se conculca ese principio, ¿no? El Estado de Derecho y las reglas de juego son fundamentales. Si no hay una seguridad jurídica, nada de esto, de lo que se ha contado aquí, es posible. ¿Cómo voy a yo comprar acciones si yo no tengo seguridad de que la persona a la que yo voy a comprar acciones va a cumplir el compromiso, o viceversa, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias, gracias a los dos. Las preguntas han sido muy interesantes. Muchas gracias a todos, me lo he pasado muy bien, ha estado muy bien la charla y el debate. Por tu participación en traernos aquí a José Augusto y a Domingo, y a ti, Raquel, aunque has estado ahí un poco en el backstage, pero te lo agradecemos también. Un nuevo aplauso.